que Japón fue forjado por un puñado de valientes. Guerreros que dieron sus vidas por una palabra que hoy parece olvidada. Honor. Hola amigos de Stop By, ¿cómo están? Yo soy Lau y el día de hoy vamos a hablar acerca de una de mis películas favoritas de la infancia. Está basada en hechos históricos de Japón y el día de hoy vamos a analizar a ver si son verídicos o no. Estoy hablando de El Último Samurái. ¡Comenzamos! El Último Samurái es una película que salió en el 2003 y está protagonizada por Tom Cruise y Ken Watanabe. En la película vemos al capitán Nathan Algren. Espero pronunciarlo correctamente. Nathan Algren. Aquí lo voy a escribir anyway. Señoras y señores, hoy les presento a ustedes al capitán Nathan Algren. Soy Algren. Algren. Algren es un soldado del ejército de los Estados Unidos atormentado moral y espiritualmente por los remordimientos de las batallas contra los indígenas norteamericanos. Nathan recibe el ofrecimiento de ir a Japón a entrenar a las tropas inexpertas para la restauración Meiji. Y pues dado que implicaba mucho dinero, el capitán Algren no se niega y decide ir. ¡La segunda fila! Julio 22, 1876. Por trabajar 6 meses van a pagarme el sueldo que un capitán ganaría en 3 años, enseñándoles a los orientales. Son un ejército de reclutas. Muchos son campesinos que nunca han visto un rifle. ¡Luego! Cabe destacar que en esta situación se da a entender que es el final del shogunato Tokugawa. Durante la primera batalla, los soldados del samurái Katsumoto capturan al capitán Algren porque Katsumoto había tenido como una especie de visión y lo llevan a su aldea para tenerlo prisionero y para poder aprender del enemigo al que se iban a enfrentar. Por su parte, Nathan irá descubriendo poco a poco el Bushido, que es el código muy estricto sobre lealtad y ética del samurái. Entonces Nathan encontrará el tan deseado y anhelado perdido honor que había estado buscando durante todo el tiempo que él sirvió al ejército en los Estados Unidos. Por lo tanto, comienza a sentirse identificado con este estilo de vida de los samuráis y le empieza a gustar. Es por ello que el capitán Algren básicamente cambia de bando, se pasa con los samuráis y pelea a su lado, incluso al lado de Katsumoto. Juntos enfrentarán al ejército imperial para poder pues resguardar las tradiciones japonesas que tienen los samuráis. Así que vamos a comenzar comparando qué es real y qué no. Vamos a comenzar con quién es quién. Por ejemplo, el capitán Nathan Algren en realidad no era norteamericano, pero tengo que admitir, amigos de Stop By, que a mí me asombró muchísimo que efectivamente existiera un extranjero que hizo algo parecido a lo que hace Nathan en la película. Resulta que está basado en un francés que fue enviado por Napoleón III a Japón para entrenar a las tropas del ejército imperial, que eran muy inexpertas porque no tenían antes un ejército de ese tipo. Este señor francés se llamaba Jules Brunet. Espero pronunciarlo de la manera correcta, pero si no, aquí lo voy a colocar y pues lo voy a decir como Brunet. Brunet es un francés que, dato curioso, amigos de Stop By, participó en movimientos del ejército en México. Él estuvo por órdenes de Napoleón III en México, pues en batallas. Brunet regresa a Francia y es asignado a Japón. En la vida real, Brunet comienza a entrenar a las tropas, sin embargo, conforme pasa el tiempo, se enamora de la cultura japonesa y de esta parte del Bushido y decide pasarse al lado del shogunato. El emperador Meiji se hace con el poder en 1868, pero el shogun, que en ese momento era la figura política más importante y representativa de Japón, no lo reconoce. Por lo tanto, estalla una guerra civil que pone al ejército imperial, que estaban del lado del emperador, contra pues todas las personas y los samuráis que apoyaban al shogunato. Por supuesto que los samuráis apoyaban al shogunato y es por eso que se crea esta batalla que está reflejada en la película del Último Samurái.
Brune se une a las personas que están del lado del shogunato y cuando esto sucede, Francia, es decir, Napoleón III, declara la neutralidad de Francia respecto a este issue. Sin embargo, Brune no lo obedece cuando Napoleón III les ordena que regresen a Francia y Brune escapa hacia el norte, hacia Hokkaido, para poder enfrentarse y resistir a las fuerzas del ejército imperial. Después de un tiempo, cuando la oposición por fin es derrotada en Hokkaido, Brune regresa a su país, a Francia, y ahí es condecorado y él pues continúa su vida siendo un capitán, aunque no sin antes recibir alguna llamada de atención por haber desobedecido las órdenes. Así que como ven, este personaje efectivamente existió, aunque con muchas diferencias, porque en la película vemos que Nathan es estadounidense, mientras que en la vida real era una persona de nacionalidad francesa y también pues en realidad se une al shogunato, pero pues no pelea al lado precisamente de en la película de Katsumoto, sino que él pelea en el norte de Japón. Y hablando de Katsumoto y sabiendo quién es quién, Katsumoto está inspirado en Saigo Takamori, samurái y político japonés que al principio estaba a favor de la restauración Meiji, pero que después lideró la rebelión Satsuma, que sería el último conflicto encabezado por los samuráis en la historia japonesa. De hecho, Takamori es considerado como el último samurái verdadero. De ahí es de donde sale el nombre de la película y pues toda esta parte de la leyenda. Se dice que en la última batalla, en la batalla de Satsuma, Takamori va a morir y decide cometer el seppuku, que es el suicidio de los samuráis. Sin embargo, se dice que realmente Takamori murió porque tenía muchas heridas y le pide a uno de sus compañeros que lo decapite. Hay varias versiones de cómo fue que murió, sin embargo, durante la batalla y de acuerdo a la leyenda, es en donde se inspiró la última escena de la batalla de la película del último samurái, donde Katsumoto pide al capitán Algren que lo ayude a cometer seppuku por su honor. A pesar de que no sabemos la muerte exacta de Takamori, lo que sí sabemos es que pues era una persona rebelde en contra del cambio en Japón. Sin embargo, cuando él falleció muchos años después, le otorgaron el perdón e incluso podemos ver estatuas en el parque de Ueno en Tokio, por ejemplo, donde se hace referencia a su lealtad y también a querer preservar las tradiciones japonesas. Ahora vamos a hablar un poquito de la parte histórica. Como ya les había comentado, el emperador se hace con el poder en 1868 y el shogun no lo reconoce como la figura de autoridad. El shogun había tenido a Japón, bueno, obviamente fue cambiando la figura del shogun, pero el shogunato había tenido a Japón en, ¿cómo se dice? Aislamiento. Pero el shogun había tenido en aislamiento a Japón durante alrededor de 600 años. Es decir, cerraron sus puertos y no dejaban que entraran extranjeros a intercambiar conocimiento o comercio o ninguna otra cuestión. Cuando el emperador asume el poder y el shogun no lo reconoce, estalla la guerra civil como les había comentado y entonces es cuando los samuráis se ponen del lado del shogun. La parte histórica que la película omite es que tenemos que analizar que en realidad los samuráis eran una clase noble y alta de guerreros, por lo tanto tenían privilegios. Cuando el emperador sube al poder y comienza a tener un ejército, los samuráis comienzan a perder esos privilegios. Por lo tanto, ellos se niegan a perder el estatus y a perder pues sus riquezas y es por ello que se unen al shogun para poder seguir conservando todos esos privilegios. No suena tan honorable ni tan leal. Es por ello que la película realmente se basa más en la parte del Bushido que en la parte histórica. Otra de las cosas que son súper diferentes tanto en la película como en la vida real, bueno, o en la parte histórica, es que en la película del último samurái básicamente todos los conflictos se resuelven en una sola batalla. Sin embargo, en la vida real pasaron muchos conflictos, por ejemplo, todos los que tuvo que pasar Brune y después todos los que tuvo que pasar Takamori. Entonces, pues en realidad la restauración Meiji se llevó un poco más de tiempo que lo que vimos en la película. Otra de las cuestiones que resalta la película es que los samuráis no usaban armas de fuego.
Este parecía ser un acto noble, ya que ellos seguían usando las espadas, y lo cual le daba una clara desventaja contra el ejército imperial, que ya tenía armas de fuego. Sin embargo, históricamente se dice que los samuráis para la batalla de Satsuma ya contaban con armas de fuego, así que en realidad no estaban en ese sentido en tanta desigualdad. Es decir, que los samuráis al final sí usaron o sí comenzaron a usar armas de fuego. Y por último quiero hacer notar la cuestión del idioma, ya que en la película Nathan no tiene ningún problema en comunicarse con Katsumoto, ya que Katsumoto, a pesar de que tiene un inglés un poquito raro, lo puede hablar perfectamente y se pueden comunicar súper bien. Pero en la realidad pues tenían que pasar muchos años y mucho tiempo para que, por ejemplo, Brunet pudiera comunicarse bien con todas las personas de Japón, y además tenían traductores. En resumen, El último samurái es una de mis películas favoritas porque, chicos, tenemos que entender que en el 2003 no había tanto contacto con Japón. Y por supuesto que Hollywood no tenía como que tanta mira hacia Japón. No había tantas cosas disponibles de Japón como lo hay ahora. Entonces esa era una manera de poder acercarnos todos nosotros en ese momento a lo que era Japón. Y bueno, pues analizando la parte de Hollywood, tenemos que entender que es una película para entretener y que, a pesar de que está basada en uno que otro hecho histórico, en realidad toma un camino completamente diferente, y la película pues tiene simplemente el objetivo de entretener. Así que yo creo que cumple su función y que no tenemos que tomarla como una referencia histórica verídica. Sin embargo, sí nos ayuda para ver videos como estos y para poder informarnos acerca de qué es verdad y qué es mentira. Así que eso es un gran punto para la película del último samurái. ¿Qué opinan ustedes? Cuéntenme por favor en los comentarios si ustedes llegaron a ver esta película, si les gustó, qué opinan, si les parece que está muy bien que hagan ese estilo de películas a pesar de que no sean para nada pues basadas al 100% en los hechos reales. Cuéntenme por favor su opinión, y también qué otras películas quisieran que analizáramos de la parte histórica contra la parte verdadera. No olviden darle like a este video, porque si no, el honor del samurái no los dejará dormir. Y también suscribirse y activar la campanita de notificación. Nos vemos en el siguiente video. Adiós, amigos de Stop By, que tengan excelente semana. Sayonara. Sayonara.